¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. En esta jornada de día jueves revisamos las noticias cuando ya son las 6 de la tarde con 5 minutos y es momento de hablar de cifras de la economía. ¿Cuáles son esas cifras? Unas que entregó la Cámara Chilena de la Construcción, que revela en uno de sus informes que la inversión en el sector cayó un 4% en el año 2023 y además se proyecta un complejo escenario para este año, para el 2024. Para abordar este y otros temas ya estamos en contacto con Nicolás León, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Nicolás, bienvenido a Noticias 24. Muchas gracias, Valentina, por la invitación. A ver, tenemos un año 2023 en donde ustedes dicen cae la inversión un 4%, pero ¿de dónde viene esta caída de la inversión? No es solo del 2023, sino que hay factores en años anteriores que ayudan justamente a que se dé este escenario en el año que recién pasó. Efectivamente, este es un tema de más largo alcance, digamos. Nosotros tuvimos, si uno pensara en décadas, la década de los 90, hasta incluso yo diría el 2003, una tasa de crecimiento de la inversión en construcción del orden de un 4%. Luego, desde el 2003 hasta el 2013, uno podría decir más o menos, tuvimos un crecimiento súper explosivo de la inversión, que era del orden del 7% cuando vino el desarrollo de las concesiones, etcétera. Y el gran problema que hemos tenido es que si uno mira del 2014 a la fecha, la tasa de crecimiento anual promedio es solo del 0,9%, digamos, y eso en parte explica la ralentización que ha tenido el crecimiento del país, digamos. En la medida que no se invierte y el PIB solo crece por consumo, por ejemplo, lo que termina pasando es que el país pierde la capacidad de crecer. Sí, cuando hablamos de que cae la inversión en construcción, ¿es en construcción en cuanto, por ejemplo, a infraestructura y vivienda? ¿Dónde cae más la inversión? ¿En vivienda o en infraestructura? Si nos pudieras detallar eso. Efectivamente, son los dos grandes sectores. Está el sector de vivienda y el sector de infraestructura, y dentro de cada uno de esos sectores está lo que pasa en el sector público y el sector privado. Ya. Si pensamos en el 2023, casi todos los números fueron rojos, digamos, tanto los públicos como los privados, tanto en infraestructura como en vivienda. En general, los que se cayeron con más fuerza son más bien el sector privado, es decir, la inversión en grandes nuevos proyectos de inversión, digamos, proyectos mineros, proyectos de energía, proyectos industriales, todo eso estuvieron muy a la baja, y de hecho son los que también durante el 2024 van a estar más a la baja, y el sector público en general estuvo más cerca del cero, o sea, eran negativos, pero no tan negativos. En cambio, este año, el 2024, vamos a ver que el sector público en general son cifras positivas, pero no son lo suficientemente positivas como para compensar la caída en el sector privado, lo cual hace que el total de la inversión en construcción sea negativa también para este 2024. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Por ejemplo, ¿cuántos trabajos se pierden? ¿Cuál es el escenario que se da con estas cifras de caída de la inversión en construcción? Bueno, es una actividad bastante menos dinámica en el sector de la construcción. Sabemos la importancia que tiene el sector de la construcción para el empleo. De hecho, en el sector de la construcción, para que ustedes se hagan una idea, empleaba del orden de 800.000 personas previo a la pandemia y al estallido social. Hoy día está empleando solamente cerca de 700.000, digamos. O sea, hay una brecha de al menos 100.000 empleos menos en la construcción que se han ido perdiendo en todo este tiempo, que no se han recuperado, para ser más exacto, estamos lejos de ello. Y de hecho, si uno proyecta con el crecimiento tendencial del empleo en la construcción, la brecha es aún más grande, digamos. O sea, es decir, con el potencial que podría crear la construcción, estamos a 141.000 empleos menos, digamos, ¿no? Eso es una noticia que obviamente no es buena, de hecho todo lo contrario, es bien negativa, y que debería preocuparnos a todos, al sector privado y sector público. Ahora, ¿qué se tiene que hacer para ir moviendo el sector de la construcción? ¿Cuáles serían las medidas? El gobierno también, por ejemplo, el mismo presidente tiene esta agenda y este gabinete pro reactivación, pro crecimiento. La inflación, al menos este año, ha dado mejores cifras, se muestra un mayor control, pero a nivel de economía, por ejemplo, se habla mucho respecto a cómo reactivar la economía. Yo sé que la construcción es un sector importante para esto. Para ustedes, ¿dónde tiene que estar el foco de las políticas para poder reactivar la construcción? Bueno, nosotros en septiembre pasado, en la última entrega de nuestro informe Match, que es el que presentamos hoy día nuevamente, propusimos 25 medidas, algunas más de reactivación, es decir, con medidas de corto plazo, y algunas más de crecimiento, es decir, con medidas más de largo plazo. De esas, hoy día presentamos un balance también. Solo 2 de esas 25 están completamente
cumplidas, de las 25 medidas propuestas, hay 5 que tienen un avance más bien inicial, 6 que tienen un avance un poco más avanzado y 12 que no tienen ningún tipo de avance. Entonces, nuestro llamado a las autoridades, ojalá a poner el foco en ellas. Por ejemplo, algunas medidas relevantes que podrían ayudar a reactivar rápidamente. Hemos visto las dificultades que está enfrentando el sector inmobiliario, la vivienda más bien Ujú. privada, y también la dificultad que tienen las familias para acceder al crédito. O sea, para poder trabajar esos dos temas, por ejemplo, una exención del IVA a la vivienda por un tiempo determinado podría ayudar a dinamizar ese segmento y también a ayudar a las familias a acceder a la vivienda, que hoy día está cada vez más lejano y más difícil para segmentos de la población donde se le ha hecho muy difícil ser sujetos de crédito Mm. y por lo tanto no tienen la capacidad de acceder a la casa propia, digamos. Sí, justamente quería preguntarle por ese tema, por la construcción en el ámbito de la vivienda, Nicolás, porque finalmente se habla de créditos hipotecarios con tasas muy altas, que esto no se va a solucionar luego, y como gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción le quería preguntar si tienen a lo mejor algún tipo de cruce de datos en donde se vea cómo la alza en los créditos hipotecarios impacta la inversión en construcción en vivienda, quizás se construye menos porque hay menos gente comprando, ¿ocurre eso o no es así? ¿Cómo funciona este círculo en cuanto a la construcción de viviendas, créditos hipotecarios y cómo también esto afecta a tantas personas, ¿no? Es tal cual, digamos, esto, en el fondo, el hecho de que los créditos hipotecarios se hayan encarecido durante el último tiempo, sobre todo relacionado con causantes más internacionales, más macro, digamos, ¿no? Y bueno, y también por el impacto que tuvo los Mm. retiros de fondos, hicieron que en el fondo se hiciera más caro y el aumento de la tasa de interés ha hecho que se encarezca mucho el crédito. Lo que pasa es que cuando crece el crédito y no crecen los salarios al mismo ritmo, lo que termina pasando es que la gente deja de ser sujeto de crédito. Eso ha impactado en la demanda por vivienda y cuando la oferta ha seguido creciendo a los ritmos que venía creciendo en este tiempo, se ha generado un importante stock de viviendas Mm. que hoy día están en el mercado, que de hecho hemos visto incluso descuentos de las propias inmobiliarias para tratar de poder de alguna manera deshacerse de ese stock, digamos, ¿no? Eso hoy día, cuando una empresa tiene un exceso de oferta, no va a iniciar un proyecto nuevo, digamos, hasta que liquide ese stock, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que hemos estado viendo en los últimos años. De hecho, este año los permisos de edificación, que es un buen indicador para ver cuánto se va a construir hacia adelante, están en su registro más bajo de toda la historia, digamos, en los últimos al menos 30 años, el número más bajo. Entonces eso muestra que lo que está pasando hoy día es más bien un agotamiento de las unidades que ya existen y no tanto construcción de nuevas. Obviamente eso tiene impacto también en empleo. ¿Y tienen estudios, por ejemplo, de qué grupo de la población es el más afectado producto del alza de los créditos hipotecarios? O sea, ¿a quién esta alza de los créditos hipotecarios está impidiendo acceder a comprar una vivienda? Y que quizás antes lo podían hacer, accediendo a créditos, quizás ahorrando un tiempo o con estos pie que se pedían a través de créditos. ¿Qué sector de la población es el que está siendo más afectado? Bueno, claramente son aquellos que en el fondo no son dueños de su propiedad y que tienen que Claro. adquirir una propiedad. Eso normalmente son los segmentos más bien jóvenes. Justamente para ellos ha sido cada vez más difícil. Y como les digo, el problema ha sido que sobre todo desde el 2014 la fecha, si uno pudiera poner una fecha específica, el desacople entre el aumento de los precios de la vivienda por varios factores, podemos explicar algunos después, y el no crecimiento de los ingresos de la familia, esa ha ido generando cada vez una brecha más Mm. grande, digamos, que se hace imposible de cumplir. Un ejemplo, por ejemplo. El 2014 se implementa el IVA a la vivienda. Eso, a nuestro juicio, tuvo un impacto de un 12% en los precios, digamos, un aumento de 12%. ¡Qué Si alto! si los sueldos no crecen al mismo ritmo, Mm. es muy difícil que esa misma persona pueda acceder a una vivienda si es que aumentaron esos precios. Entonces, hay muchos como eso y factores regulatorios, factores del aumento de los precios de los suelos, temas asociados a la calidad de los departamentos también, o las viviendas en general, que han hecho que suba mucho el precio y que la vivienda se termine considerando como severamente inalcanzable. Mm. Y ante ese escenario, por ejemplo, el sector de la construcción, ¿qué puede hacer en cuanto a negocios, no? Porque deja de ser un negocio quizás la venta, pero veo que, por ejemplo, ahora hay varios proyectos inmobiliarios que pasan a el arriendo justamente de departamentos, se arriendan completamente nuevos. ¿Hay una transformación del sector producto de lo que estamos viviendo ahora? Sí, sin duda, y hay que seguir impulsando la innovación propia en el sector para poder acotar los costos, digamos, por ejemplo, a través de la integración temprana en departamentos. La industrialización también ha jugado un rol muy relevante para ir bajando los costos, pero no solamente lo que puede hacer el sector, la industria,
sino que también lo que puede hacer los reguladores, digamos. Fíjense que el tema más importante en el aumento del precio tiene que ver con el suelo. Y el suelo, en verdad, es absolutamente regulado. Tiene que ver, por ejemplo, con los planes reguladores, con toda la estructura de la planificación urbana. En la medida que uno logre activar, por ejemplo, una estrategia de densificación equilibrada, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, densifique los corredores de transporte, donde se construye, donde el Estado hace un esfuerzo muy relevante, por ejemplo, para construir una línea de metro. No podemos permitir, digamos, que eso de alguna manera se privatice y quede solamente en manos de aquellos que ya vivían en ese lugar y que no todos los ciudadanos puedan acceder también a ese beneficio de una gran inversión estatal, como por ejemplo sería la inversión de una línea de metro. Ujú. Es compleja ahí la situación. Y en cuanto a las personas, ¿qué medidas se tendrían que aplicar, o quizás son las mismas, no lo sé, como para facilitar el acceso a la vivienda? O también la pregunta es, ¿tenemos los chilenos quizás demasiado apego a la compra de viviendas más que al arriendo? Que alguna vez leía que era importante que las personas también quizás miraran con buenos ojos el arriendo, porque permite más movilidad, movilidad de ciudades, movilidad laboral, por ejemplo. Entonces, que eso es parte de lo positivo de incentivar el alquiler más que la compra de propiedades. Sí, eso es una tendencia a nivel mundial Ujú. en países desarrollados, el hecho de que el arriendo empiece a avanzar. Pero hay otras formas también de apoyar a las familias para Ujú. que puedan acceder al crédito hipotecario. Una de ellas, por ejemplo, fue lo que se implementó el año pasado, como esta garantía estatal del pie, para que las personas no tengan que juntar el 20%, sino que puedan adquirir una vivienda solamente con el 10%. Eso, por ejemplo, se podría ampliar, digamos, hoy día está solamente hasta los créditos hipotecarios por 4.500 UF, digamos, hasta el valor de vivienda por 4.000. Eso se podría ampliar, se podrían ampliar los plazos, incentivos tributarios, temas asociados, por ejemplo, al IVA, que lo dijimos ahora, a veces subsidios también, porque hay un segmento de la población que en el fondo no recibe ninguna ayuda, sobre todo esa gran clase media, digamos, que de alguna manera es muy pobre para el mercado y muy rica para el Estado, digamos, ¿no? Ese gran segmento podría también apoyársele con subsidios u otras alternativas que puedan permitirles a ellos también acceder a una vivienda y no quedar rezagados, digamos. De todas maneras, Nicolás León, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, gracias por esta conversación. Nos fuimos también un poco hacia el lado de la vivienda porque quizás está afectando mucho a las personas, que es una cosa muy cercana en donde se ve la importancia de la construcción y cómo los ciudadanos nos enfrentamos juntamente a eso. Así que gracias también por esa conversación y por abarcar ese punto. Que tenga buena tarde. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado. Si quisieran abordar también los temas de infraestructura, lo podremos hacer en otra ocasión también, Valentino. Muchas gracias. De todas maneras, que esté bien.